Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra del Señor. Quiero compartir la palabra de Dios en esta noche con todos ustedes. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después el libro de los Hechos de los Apóstoles y después va a encontrar la carta del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Roma. Por eso se llama la carta de Pablo a los romanos. Le decimos romanos, pero es la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia cristiana. Una iglesia, ¿quiénes eran estos cristianos en Roma? Roma era el imperio más poderoso que existió en ese momento fuera de Israel. Roma gobernaba, y no solamente gobernaba Roma, gobernaba incluso en Israel. El César era el gobernador de Israel. A él se le pagaban los impuestos, a él se le rendían los tributos. Tenía colonias romanas por todo lo que hoy se conoce como Europa del Este, una parte de Asia, del oeste de Asia, gobernado por los romanos, el imperio romano. La historia de la humanidad está marcada por las cosas que hacían, las cosas que descubrían, las cosas que los abusos incluso que cometían los romanos. A mí me impresiona mucho todo lo que tiene que ver con Roma. Por ejemplo, encontramos en los vestigios hoy, las ruinas de lo que en aquel tiempo era un ícono de Roma, el Coliseo romano. El Coliseo romano era un lugar de tortura para los presos que tenían sentencia de muerte, y al César se le apetecía hacer un show en la palestra pública para poder entregarlo a los leones, y hacían sacar al preso o a los presos y soltaban leones en el Coliseo. Así era conocida Roma. Por eso era conocida la civilización romana, que poco civilizada era a veces, pero el imperio romano era conocido por ese poder. Y ahí, mire que ahí decidieron emigrar algunos cristianos judíos. A mí me resulta curioso cómo los cristianos exiliados que los perseguían de muerte en Israel por ser cristianos llegaron a Roma, nada más y nada menos que a la capital del imperio romano. Ahí donde estaba la crema de la tortura, del oprobio romano, de la mano dura de Roma. Ahí llegaron un grupo de cristianos inmigrantes que salieron de Israel, y a esos cristianos, a esa iglesia que ya se reunía en Roma, Pablo les escribe esta carta. Se dice, ponga atención a este dato, se dice que la totalidad del evangelio de Cristo está concentrada en esta carta que Pablo le escribió a los romanos. Tanto así que en la China, nuestra amada iglesia de Dios tiene muchas iglesias en la China que han sido plantadas clandestinamente, de manera subterránea, debajo de los sótanos, debajo de las calles. Ahí se reúne la iglesia cristiana en China, perseguida de muerte. Y nuestro querido misionero Hong Yang, que lo tuvimos aquí hace algunos años, fue traficante de Biblias por mucho tiempo, y él siempre me compartía y me decía: hermano José, la iglesia en China, la iglesia subterránea en China,
se sabe todo el libro de Romanos. Y yo le decía, pero ¿por qué el libro de Romanos, hermano Honjan? Él me decía, porque si les quitan la Biblia, todo lo que necesitan saber del Evangelio está ahí. Imagínese qué tremendo, qué poderoso el contenido de la carta de Pablo a los Romanos. Si usted nunca lo ha leído completo, yo quiero invitarle para que se deleite en la carta de Pablo a los Romanos. Disfrute. Eso es como cuando usted compra un cafecito de esos cubanos. ¿Usted lo ha probado? Pareciera que fuera un asalto, una estafa, pero no lo es. Es una manera de tomar el café que en Cuba fue diseñada. Un traguito concentrado de café, un poquito de café que despierta hasta el más sonámbulo, que esté convaleciente. ¡Puf! Lo levanta. Así es el libro romano. Una carta que tiene concentrado todo el contenido del Evangelio que en nuestro corazón tenemos que atesorar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quiero compartir un breve mensaje. Yo creo que seré breve, porque es poco lo que quiero compartirle hoy, pero así como es el libro de Romanos, concentrado. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Si usted trajo su Biblia, búsquelo en su Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y si no lo ha marcado y puede marcarlo, márquelo ahí. Y, pastor, no ando con qué marcar. Hágale un doblecito a la página y sepárelo para que cuando llegue a su casa le haga un dibujito alrededor para que ahí lo tenga guardado. Este es un texto poderoso para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo? Dígame amén. Capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 de Romanos. Se lo leo primero en la traducción Reina Valera de 1960. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjeme decirle algo. Este texto es un texto para muchos muy incomprendido. ¿Por qué? Porque realmente, si lo leemos, especialmente el versículo 1, mire cómo dice el versículo 1, en la traducción de 1960, de hace 65 años, escrita en un castellano puro. A veces es complicado de entenderlo, porque usted y yo no hablamos en castellano puro. Usted no le dice a sus hijos, ¿a qué horas vosotros van a ir a la escuela? No hablamos de esa manera. A veces se complica entender esa traducción de 1960. Mire que algunos terminan orando hasta de esa manera, ¿verdad? Pero ese es uno de las traducciones de la Biblia. Esa de 1960 no es el manuscrito original de la Biblia. Esa fue una de las traducciones, la que se popularizó más en el habla hispana. Pero mire cómo dice ese texto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Suena complicado ese texto, pero dice la palabra del Señor. Se lo leo en una nueva traducción viviente, más digerida para nosotros.
una traducción más contemporánea a nosotros, con un lenguaje más fácil de comprender. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que su cuerpo sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ahora sí, está diciendo el apóstol Pablo: hermanos, yo les ruego, le está diciendo a los judíos exiliados en Roma, yo les ruego que entreguen su cuerpo. Mire que el apóstol Pablo conocía esto de entregar cuerpo. Azotado varias veces, encarcelado varias veces por causa del evangelio. Y él le dice a la iglesia en Roma: ojo, acuérdese lo que le acabo de contar hace un momento. Esos cuerpos eran entregados en el Coliseo romano, entregados a los leones, a que los leones acabaran con la vida de aquellos que estaban presos en Roma, que algunos de ellos estaban presos por ser cristianos, no por delincuentes. Pero Pablo les está animando a la iglesia cristiana que estaba en Roma: les ruego que presenten sus cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo. Ustedes mismos preséntense delante del Señor, entréguense delante del Señor por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Un sacrificio, mire cómo dice el apóstol Pablo, un sacrificio que sea vivo, santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Note que la palabra del Señor primero nos enseña que a Dios sí le agrada que nos sacrifiquemos para Él. No hay un corazón del Padre en los cielos contento, satisfecho con sus hijos, si no hay sacrificio. No hay manera de poder vivir un evangelio que agrade a Dios si no hay sacrificio. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los cristianos en Roma: tiene que haber sacrificio, tiene que dolerte, entrega tu cuerpo completo como un sacrificio. Pablo sabe muy bien de lo que estaba hablándoles. Los cristianos en Roma entendían muy bien de qué Pablo les estaba hablando. Es que podían acabar con sus vidas. Su cuerpo podría ser el sacrificio por causa de ser cristiano, para agradar a Dios. Y dice Pablo: ese es el tipo de sacrificio que a Dios le agrada. A veces pensamos que el sacrificio que usted y yo hacemos para Dios es bastante, pero el apóstol Pablo dice en su palabra: entrégate completo, entrégate todo lo que eres, todo lo que sos, toda tu esencia, todo. Entrégate como un sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Y mire cómo dice esa última parte del versículo 1. Porque en la Reina Valera termina diciendo: ese es vuestro culto racional. Es el culto racional de ustedes. Es la manera sensata de hacerlo, correcta de hacerlo. La Nueva Traducción Viviente termina diciendo en ese versículo 1: porque esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que la verdadera forma de adorar a Dios es con sacrificio. Si no le está costando, si no se está negando a algo, entonces hay que elevar el nivel de adoración. El nivel de adoración está conectado al nivel de sacrificio que estamos entregando. Cuanto más sacrificamos, cuanto más nos duele, cuanto más estamos entregando, más estamos adorando. Esa es la clase de adoración que el Señor le agrada. Cuanto más sacrificio, más adoración el Señor recibe. Por supuesto, la palabra misma dice para aquellos que solamente sacrifican
sin obedecer su palabra. Él dice: por encima del sacrificio prefiero la obediencia. Pero no es que el Señor no le gusta el sacrificio. Claro que le apasiona el sacrificio. Le apasiona el sacrificio. El sacrificio que usted y yo hacemos para vivir en santidad. Las veces que hay que negarse al pecado, lo que tiene que costarnos, el menosprecio, la burla, el renunciar a nuestros propios planes, el poder alejarnos de la rutina diaria, del afán que nos consume, sacrificar. Eso le agrada al Señor. Nuestra vida en Cristo no va a ser agradable si no hay sacrificio. Tiene que haber sacrificio. Pastor, pero es que y si me pasa, y si me toca, y si sucede, será parte del sacrificio. Pero yo quiero predicarle del versículo 2. No le podía hablar del versículo 2 sin anticipar este versículo 1. Pero el versículo 2 dice el apóstol Pablo, en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La Reina Valera dice: no se conformen a este siglo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay dos palabras en ese texto que yo quiero desmenuzarlas rapidito y exponérselas. Esa palabra, no os conforméis, ese no se conformen. Esa palabra, el original griego, si hoy lo habláramos más o menos, sonaría como suschematizo. Esa palabra es la original escrita en el texto griego, la que Pablo redactó con puño y letra. Esa palabra griega significa ajustarse o adaptarse a algo. Pablo dice: no lo hagan, no se ajusten, no se adapten a este mundo. Pero empieza diciendo el versículo 1. ¿Cómo empieza diciendo? ¿Se acuerda? Les ruego que presenten su cuerpo, su vida misma, como un sacrificio vivo delante del Señor. Eso le agrada a Dios. Por lo tanto, no se adapten, no se ajusten al mundo que vivimos. Porque cada vez que usted y yo nos adaptamos, nos ajustamos, nos hacemos como el camaleón que se cambia de color según el monte donde está o el ambiente de la naturaleza donde está. A veces en medio de la grama, ¿sabe qué color es el camaleón en medio de la grama? Verde. ¿Sabe qué color se hace el camaleón en medio de las hojas secas? Café. Es un animal que se transforma, se mueve según lo que le conviene, se adapta, se ajusta. Lamentablemente hay muchas personas, no solamente cristianas, sino que en general hay muchas personas que según sus intereses, según sus prioridades, según sus necesidades, según su falta de convicciones, se adapta, se ajusta y negocia principios, negocia sus convicciones, negocia sus valores, negocia sus palabras, negocia su tiempo, negocia sus relaciones para adaptarse, para ajustarse a este mundo. Amada iglesia, Jesús se lo dijo al Padre en una oración: yo te pido por estos. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. Yo te pido por estos. Están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Quiere que le diga una cosa? El cristiano es de otro planeta. Tiene que ser de otro planeta. El cristiano no es de este mundo. El cristiano genuino no actúa como la gente de este mundo. El cristiano genuino no se adapta a las costumbres, a los movimientos, a los videos virales de TikTok del mundo.
El cristiano genuino no se parece a la gente en este mundo. Pastor, ¿y entonces cómo? Parece de otro planeta. El cristiano genuino parece de otro mundo, actúa diferente, habla diferente, reacciona diferente, trata a los demás diferente, invierte su tiempo de manera diferente, se sacrifica y se esfuerza por cosas diferentes. Así es el cristiano genuino, no se adapta, no se conforma, no se ajusta a este mundo. Cada vez que usted se encuentre adaptándose a los movimientos del mundo, a las modas que hay, a cómo me está llevando la corriente, dice Vicente, tenga cuidado, podría estar fallando a la adoración que el Señor quiere que usted le entregue. Tiene que llevar sacrificio, pastor, pero es que entonces me voy a quedar sin amigos. ¿Qué es más valioso para usted? Entregarse completito en sacrificio vivo para el Señor y quedarse con Dios y abrazarlo y decirle: Señor, no te suelto, como le dijo Jacob, eres todo para mí. O quedarse con todos sus camaradas y conseguir la espalda de Dios. El sacrificio es el ingrediente. Pero Pablo dice esto tan interesante: no te adaptes, no te conformes, no te hagas como el mundo. No se puede agradar a Dios, adorar a Dios y hacernos como la gente que no tiene a Cristo hace. No podemos actuar igual, no podemos hablar igual, no podemos dedicar nuestra vida a las mismas actividades que todo el mundo hace, que no tiene a Dios en su corazón. Hay programas en la televisión, en el internet, en YouTube, que usted como cristiano no debería de ver, no debería de consumir. ¿Por qué? Porque es que usted no debe de adaptarse. Pero hay muchos que se dejan llevar, sumergidos en las series de Netflix, las que están de moda, horas y horas, adictos a una telenovela. Ahí sí dedica tiempo. Todavía sus oídos escuchan la basura de la música que le corrompe. Adaptados al mundo, ajustados al mundo. Lo que el mundo le dice que hay que hacer, vamos a hacerlo. No, todo mundo vamos a comprar, también el cristiano va a comprar. ¿Y por qué? Yo no sé, pero vamos a ver qué encontramos. No puede ser así. No podemos adaptarnos al mundo. El mundo no puede ser el que nos diga lo que hay que hacer. La palabra del Señor dice: no te conformes, no te adaptes, no te ajustes al mundo. Ahí está la diferencia del cristiano. El cristiano marca la diferencia en la manera en cómo vive su vida, en qué invierte su esfuerzo, en qué invierte su tiempo. Lo adapta al mundo. Pastor, es que mire, tengo algunos asuntos. Está bien, pero ¿cómo hace su vida? Usted la conoce. Y me va a escuchar esta frase de aquí en adelante seguramente mucho tiempo. Pero nuestra hermana Dori fue la autora intelectual de esa frase, ¿verdad? Mi esposa me la compartió. La excusa es válida solamente para el que la da. Solo el que da la excusa es el único contento con ella. ¿Sabe con cuántas excusas el Señor se alegra? ¿Usted cree que a Dios le impresiona lo difícil que el mundo está para poder decirle: Señor, no puedo ser tan cristiano, no puedo ser tan genuino? ¿Cómo voy a ser tan santo en un mundo que me invita, Señor, me invita? Ahí exactamente donde el apóstol Pablo nos dice a usted y a mí: no se conformen, no se adapten, no se ajusten. ¿Es lo más fácil? Sí, dígalo sin miedo. Es fácil adaptarse al mundo. Es fácil entregarse al trabajo. Es fácil entregarse a los vicios. Es fácil entregarse a la inmundicia del pecado. Es fácil. Claro que es fácil. Es fácil no tener tiempo para Dios. Es fácil no darle prioridad a poder vivir mi vida bien para agradar a Dios. Es fácil. Por eso requiere sacrificio.
Esto no es para cualquier wichihuachi que está ahí. No, esto es para el que está decidido que su vida va a entregarla por completo para agradar a aquel que le ha dado todo. Sacrificio vivo. No se conformen, no hagan como el mundo hace. Yo le hago la pregunta para que usted se examine. ¿Cuántas cosas usted está haciendo hoy como el mundo las hace? ¿Cuántas palabras usted habla como el mundo las habla? Pastor, pero es que es difícil, pastor. Sí, esa excusa que usted tiene solo le agrada a usted. Sirva la que usted quiera, ponga en la mesa la que usted quiera. Pero si lo que queremos es agradar al Señor, si lo que queremos es ser un cristiano verdadero, necesitamos entender que el sacrificio es el ingrediente principal y que no debemos adaptarnos, ajustarnos. La gente allá afuera, yo siempre se lo he dicho, se lo vuelvo a decir, el cristiano tiene que incomodar a quien le rodea que no tiene a Cristo. Tiene que generar incomodidad. ¿Cómo así, pastor? Tiene que generar incomodidad en medio de su trabajo cuando le dicen en la hora del lonche: déjeme orar por los alimentos. Ya que estamos aquí todos, ¿verdad? Déjame orar por los alimentos. Que le digan: ya vino este. Ahí esa incomodidad es la que el cristiano tiene que generar. Cuando aquel que le está hablando mal de la esposa porque está y le está contando de las amantes que tiene, ahí usted le dice: mira, tienes que ser fiel a tu esposa. No vas a encontrar bendición si no eres fiel a tu esposa. Ven a Cristo. ¡Ah, ya viene este! Esa incomodidad es la que el cristiano tiene que generar. Pero cuando la gente del mundo allá afuera se siente bien relajada con usted: ay, es que me siento tan libre con María. Ay, es que tan linda. Y embarrada de pecado. María nunca le dice nada, nunca le habla de Jesús, nunca le invita a transformar su vida. Eso no es lo que hace un cristiano, que el apóstol Pablo dice: no se hagan como el mundo. Y que decimos muchas veces: que no quiero perder ese amigo, pastor, esa amiga. Pastor, es que yo crecí con ella de pequeñita. ¿Cómo ahora me voy a alejar? ¿Cómo ahora yo voy a hacer algo para herirle? No le tiene que herir. La palabra del Señor no hiere, solo corta, penetra. Mire que no anda con heriditas ahí que le pone una bendita ahí. No, penetra. Es que no lo deja parado en una sola pieza. La palabra del Señor parte el alma completa, las coyunturas, los tuétanos, se los hacen dos. Cuando usted y yo hablamos la palabra del Señor y la vivimos, lo que está sucediendo en la vida de aquella persona que está viendo, que está escuchando el modelo, el ejemplo, es que su vida no está siendo herida, está siendo partida por la palabra del Señor, confrontada con la realidad de Dios. Y sigue diciendo: más bien, dice el apóstol Pablo, dejen que Dios los transforme. Esa palabra transforme, transformados. Si hoy la mencionáramos en griego, la palabra original que escribió el apóstol Pablo en esta carta es metamorfó. Es cambio, significa cambiar de forma. El apóstol Pablo dice: no te hagas como el mundo, no te adaptes al mundo, no sigas las corrientes del mundo, no hagas como el camaleón. Al contrario, dice el apóstol Pablo, cambia de forma. Pero mire cómo dice: dejen que Dios los cambie de forma. Yo le diría, amada iglesia, amado hermano, amado amigo que está aquí hoy, deja que Dios cambie tu forma. Deja que Dios te cambie tu forma. Algunos han escuchado aquella frase que alguien le ha dicho: ay, que me encanta tu forma de ser. Yo siempre digo: ojalá que el que me mire un par de años después se dé cuenta que mi forma de ser cambió. Yo no quiero tener la misma forma de ser de hoy. No, si es que estoy incómodo con el José Molina que de hoy. Tiene que ser transformado, porque todavía hay cosas que tienen que ser transformadas. Todavía hay áreas de la vida en que tienen que cambiar de forma. Usted no puede conformarse y decir: bueno,
Ya lo demás está difícil. No, el Señor tiene plan, tiene propósito para transformarnos. El Señor quiere cristianos transformados, cambiados. ¿Sabe qué le dijo el Señor al profeta? Le dijo a Jeremías: ve a ver al alfarero. Ve cómo hace el alfarero. Ve cómo hace el alfarero. El alfarero lo vas a ver, le dice. Ve a visitar al alfarero. Te quiero enseñar lo que yo hago. Le dijo: ve a ver al alfarero. Mira cómo el alfarero toma la pelota de barro y con la rueda hace la vasija. Pero fíjate cuando el alfarero ve que la vasija que está haciendo le sigue dando forma, pero no logra encontrar el diseño que anda buscando para darle. Fíjate lo que hace el alfarero, le dice el Señor, porque quiero enseñarte lo que yo hago con mi pueblo. Mira lo que hace el alfarero, le dice el Señor al profeta. Cuando el alfarero ve que la pieza no es la que desea, la vuelve a hacer pelota de barro, la deshace y la hace de nuevo. Hay muchas cosas de su vida, de mi vida, que no le sirven a Dios. El Señor tiene que transformarlas, cambiarlas de forma. Y muchas veces, ¿sabe qué va a hacer el Señor con nuestra vida? Hacerla a un lado completamente para hacerla de nuevo. Pero ¿cuál es el problema de muchos cristianos? Que quiere seguir arrastrando sus costumbres, quiere seguir arrastrando sus opiniones acerca de las cosas de la vida, quiere seguir arrastrando sus pensamientos. No, porque es que así lo hacíamos en México, es que en Guatemala así es, pastor, es que en Puerto Rico, pastor, usted no sabe cómo es allá en Honduras. No sé, que en El Salvador es diferente. No, Cuba, de donde yo vengo, no, República Dominicana, no. Allá hacemos las cosas diferentes. Yo no puedo cambiar estas cosas. Y si yo le dijera: Dios quiere cambiar sus costumbres, Dios quiere transformar aquellas cosas que no le sirven a Él, aunque hayan sido sus crianzas de la niñez, aunque fue el abuelo el que se le enseñó, la abuela que así lo crió. Hay cosas en nuestra vida que son costumbres, que son cosas que hemos heredado, que el Señor las quiere transformar. Hay tradiciones en nuestra vida que el Señor quiere cambiarlas de forma en nuestro corazón, en nuestra mente. Muchas veces pensamos que ser padre, ser madre es así como yo fui hijo, así como me fue a mí, así como me trataron a mí. Y si yo le digo: ¿y si Dios quiere transformarle esa manera de pensar? Y si Dios quiere transformarle esa manera de ver la vida, y si Dios quiere transformarle sus acciones, y si Dios quiere transformar su corazón. Pablo dice: no se acomoden al mundo, no se ajusten al mundo, no se adapten al mundo, no sean como el camaleón, que delante de unos es verde y delante de otros es café. El Señor nos quiere transformados. Pero mire lo que sigue diciendo para terminar: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Oiga lo que le voy a decir. Su manera de pensar, mi manera de pensar, se lo repito, su manera de pensar, mi manera de pensar, es lo que Dios quiere transformar. Si usted no deja que Dios transforme su manera de pensar, usted va a seguir necio en su propia opinión. La manera en que usted piensa acerca de la gente, la manera en que usted piensa acerca de estas cosas de la vida, la manera en que usted piensa acerca de su vecino, la manera en que usted piensa acerca de su hermana en la iglesia, la manera en que usted piensa acerca de su trabajo, la manera en que usted piensa acerca del país donde vive, la manera en que usted piensa acerca del país que dejó, la manera en que usted piensa acerca de sus hijos, la manera en que usted piensa acerca de la Biblia, la manera en que usted piensa acerca de usted mismo. El Señor quiere transformar nuestra manera de pensar.
Por ahí empieza la transformación de Dios en nosotros. ¿Cómo lo hago? Entregando mi cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Cómo le hago, pastor, para que el Señor transforme mi manera de pensar? Deje de pensar como piensa y dígale: Señor, pon tu pensamiento en mi corazón, llena mi vida con tu palabra. Quiero ser transformado. Y lo que conozca de Dios, vívalo. Hay gente que pasa 25,000 años en la iglesia sin ser transformado, porque se encierra en su manera de pensar, se encierra en su manera de hacer las cosas, sigue metido en su propio círculo vicioso, como los ratoncitos en aquellas jaulas de prueba, corriendo en su propia ruedita, y los ratones están corre en el mismo lugar. Así es el cristiano que no le permite a Dios que cambie su manera de pensar. Sigue encerrado en su propia necedad. Sigue pensando que lo que hay que sus planes son los mejores. Yo le digo: ¿y si Dios no quiere que sea así? ¿Y si Dios quiere transformar su vida? Si Dios quiere transformar su familia, y si Dios quiere transformar su matrimonio, y si Dios quiere transformar su presente y su futuro, cambiando su manera de pensar, ¿por qué no se lo permite a Dios? Si usted es de los que siempre habla con chisme, de los que tiene sed de venganza, de los que dice que yo soy macho bien hecho y a mí conmigo nadie se mete, cambie esa manera de pensar. Jesús también era macho bien macho y lo crucificaron y se dejó ser crucificado. No, yo soy macho y no lloro. Por eso no pasa al altar, mire, porque es bien macho y no llora, y sabe que si viene aquí al frente y se postra, ¡pah!, el Espíritu Santo lo va a hacer llorar como un niño. Cambie su manera de pensar. Muchos no han rendido su corazón a Jesús de verdad porque siguen pensando que le va a costar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y los amigos el viernes qué hago con ellos? Haga lo que hace con otros, ignórelos, déjelos en visto, deje que Dios le transforme su manera de pensar, deje que Dios haga la obra. Hay gente que dice que se haga la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Sabe que la mayoría de gente no vive en la voluntad de Dios. La mayoría de gente no vive en la voluntad de Dios. ¿Sabe quién vive en la voluntad de Dios? Solamente aquel que entrega su cuerpo como sacrificio vivo, santo, puro, agradable delante del Señor. Solo aquel que le permite a Dios que transforme su manera de pensar. Porque dice la palabra del Señor: si tú entregas tu cuerpo como sacrificio vivo, si tú le permites a Dios que cambie tu manera de pensar, que te transforme tu mente, entonces no hay manera de que haciendo su propia voluntad, de que viva solamente para cumplir sus planes, que viva solamente para sus propios placeres, no hay manera que usted conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida cuando no le abre su mente a Dios y le dice: Señor, pon tus pensamientos en mi mente, transfórmame. Solo el que da ese paso, dice la Biblia, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Pastor, pero ¿y si me quedo sin ese trabajo? ¿Por qué no le permite a Dios que Él haga su voluntad? Para eso ríndase, para eso entréguele su cuerpo mismo al Señor. Pastor, ¿y si no se sana? Deje que el Señor le muestre su voluntad. Pastor, ¿y si me desprecian y si me rechazan? Deje que Dios le muestre su voluntad. Pero no hay manera de hacerlo si no le permite al Señor que cambie su manera de pensar.
Transformado es cambiar de forma. Usted y yo no podemos ser los mismos. El mismo de la semana pasada, el mismo de julio, no podemos ser ahora en agosto. No. Usted no puede estar cómodo, conforme con el yo de hoy. Usted y yo tenemos que vivir inconformes, dice el apóstol Pablo. No se conformen. No se conformen. El mundo en el que vivimos es el que nos pone las metas de vida que vamos a tener nosotros. No puede ser. No podemos vivir conformes. No naciste en aquella familia, no puedes tener lo que sueñas. No vienes de por allá, no puedes lograr aquello. No tienes papeles, no puedes salir adelante. No podemos vivir conforme a lo que el mundo nos dice que está escrito para nosotros. No podemos conformarnos a eso. Tenemos que inconformarnos y vivir inconformes con lo que el mundo nos está ofreciendo, con lo que el mundo nos está diciendo, con lo que las noticias nos dicen para nosotros. No podemos conformarnos. Alguien dígame amén. No podemos vivir conformes. No podemos adaptarnos ajustarnos a lo que el mundo nos ofrece para nosotros. No podemos. Permítanle a Dios que seamos transformados, especialmente en nuestra manera de pensar. Cuando usted permite que el Señor transforme su pensamiento, ¿sabe qué va a suceder? Va a conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando usted y yo permitimos que el Señor nos transforme, cuando yo tengo que perdonar y el Señor dice perdona, ¿hasta cuántas veces, Señor, le dijeron los discípulos, verdad? ¿Hasta cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces? Así como nos ponemos nosotros a veces, así rabiosos, caprichosos con el Señor. Pero y otra vez, sí, 70 veces 7, multiplique, 490 veces. Si le fallan una vez por día, pues le ajusta para todo un año y más de un año. Y el siguiente año otra vez empiece. ¿Cuántas veces perdono? 70 veces 7, perdone. Pero ¿y cómo voy a comer? Deje que Dios transforme su manera de pensar. Deje. No, pero es que yo soy manso, pero no menso, pastor. Deje que Dios transforme su manera de pensar. Él se va a glorificar. Él va a pelear por usted. Él le va a sostener. Él le va a ayudar. Si Él lo dijo, Él lo hará. Déjele la voluntad a Dios. Dejarle la voluntad a Dios y decirle, Señor, haz lo que tú quieras. No me voy a meter, no voy a ser tu ayudante, tu chalán. No me voy a meter. Haz lo que tú quieras. Ahí está la vasija. Esa vasija que se llama José, que se llama Milton, que se llama Esperanza. Ahí está, te la entrego. Tienes que deshacerla, deshazla completa. Ahí está la vasija. Haz con ella lo que tú quieras. ¿Quieres transformarla? Transfórmala. ¿La quieres más alta, más gordita, más para allá? Haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras con esa vasija, hazlo, Señor. Transfórmame. Transfórmame, cámbiame de forma. No se quede con un poquito usted. Entréguele todo. Entregue su cuerpo entero como sacrificio vivo. Entréguelo. ¿Le va a costar? Sí, le tiene que costar. Se lo decía hace unos meses. Tiene que costar. Tiene que ser un sacrificio. Si no es sacrificio, no fue ofrenda. Por eso algunos no ofrendan ni diezman, porque como le cuesta. Qué lástima que se pierden la bendición. Tiene que costarle. Tiene que haber sacrificio. Lo que sea que le va a entregar al Señor, lo que va a rendir de su vida, si lo va a hacer completa, le va a costar, va a ser un sacrificio. Pero vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? La oportunidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Ahí sí yo voy a caminar diciendo, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Ahí que sea, no, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo sé por dónde tengo que caminar. Yo sé cuál es el rumbo que tengo que tomar, porque le he entregado mi vida completa a Dios como sacrificio vivo, y yo he sido transformado en mi manera de pensar. Yo sé cuál es la voluntad de Dios.
Deje que el Señor le transforme. Deje que el Señor le cambie de forma, que le haga una metamorfo, que le cambie de forma. Mire que pues de ahí viene la palabra aquella metamorfosis, donde usted ve un gusanito que se convierte en una mariposa. Cambia de forma, era un gusano y ahora sí es una linda mariposa. Ah, por lo menos así era yo. Yo no sé si soy todavía una linda mariposa, pero era un horrendo gusano. Me gusta ver esos ejemplos, porque algunos se creían que eran una linda mariposa y terminan siendo sucios gusanos, porque no han entregado su manera de pensar a Dios. Siguen pensando que son lindas amarillas con blancas mariposas. Y si el Señor te dijera, yo te quiero hacer diferente, no eres tan linda como piensas, no es tan bonito tu aspecto, déjame destruirte un poco, quiero hacerte de nuevo, quiero transformarte, quiero transformar tus palabras, transformar tus pensamientos cuando nadie te ve, quiero transformar donde entras en tu teléfono, quiero transformar la manera en cómo le respondes a la gente, quiero transformar tu manera en que perdonas o que no perdonas, quiero transformarte para que ya no sea chismoso, ni mentiroso, ni orgulloso, ni prepotente, ni altanero. Quiero transformarte para que seas humilde, generoso. Quiero transformarte para que te desarraigues de aquellas costumbres. Todavía le pones la pulserita roja al recién nacido para que no le hagan mal. Deja esas tradiciones. Confía en mí, deja que te transforme tu manera de pensar. Todas esas son tradiciones, costumbres. Va a costar, claro, va a tener que sacrificarse, pero usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios. No hay mejor vida para el cristiano que vivir en la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está viviendo en la voluntad de Dios? ¿Lo sabe? ¿O está viviendo en su voluntad? ¿Está haciendo lo que a usted le da la gana? ¿Lo que le place? ¿O está haciendo lo que Dios quiere que usted haga? ¿Está viviendo de la manera en que Dios quiere o está viviendo a la manera en que a usted más le conviene? El Señor nos dice hoy, te quiero transformar. El Señor dice, tengo las herramientas, tengo el plan. La cruz está ofrecida. La sangre ya fue derramada. No hay corazón duro que Dios no pueda transformar. No hay vida tan sucia que Dios no pueda limpiar. No hay pecado tan bajo en el mundo de los pecados más escondidos que Dios no pueda perdonar. El Señor nos quiere transformar. No se conforme a ser la misma persona de la semana pasada. No se conforme. Sea un constante inconforme, especialmente a lo que este mundo quiere que usted sea. Que usted se levante cada día y que diga, no, Señor, el mundo no va a hacer conmigo lo que Él quiere. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Y le voy a abrir mi vida y mi corazón al Señor para que transforme mi manera de pensar. No voy a seguir pensando de la manera en que estoy pensando. Póngase de pie, por favor.